Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas, Lucas capítulo número 1. Estamos viendo este capítulo. Lucas capítulo número 1, parece que no me oyen. Vamos a ver el Magnificat de María. Así que estamos viendo en un sentido los cantos de Navidad de acuerdo a la Biblia. La semana pasada veíamos el cántico de Elizabeth y hoy veremos el canto de María. Y vemos ahí el versículo 46 al 56. Ese es el texto. Voy a dar lectura a ese pasaje y después oramos a Dios. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Y bien, vamos a orar a Dios antes de comenzar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que hoy tenemos esta gran oportunidad y este enorme privilegio de poder estudiar un pasaje como este, Señor, que nos trae una rica y abundante adoración y alabanza y gozo al meditar y lo que vamos a ver en este pasaje, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Permite que sea de edificación a nuestras almas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, veíamos ya anteriormente, ¿verdad?, estos cantos y cantos de Navidad, que son cantos de alabanza y de alegría y de gozo. Desgraciadamente hoy muchos de los cantos que se oyen en las iglesias pues no tienen mucho contenido bíblico, pero el canto de María es en esencia un Magnificat. Y vamos a ver qué es esto, ¿verdad? Que eso es una demostración, ¿verdad?, de cómo la palabra de Dios saturó la mente y el corazón de esta mujer y se desbordó en alabanza, se desbordó en adoración. El mensaje anterior terminamos viendo el versículo 45: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La que creyó obviamente es María, y no es una alabanza a María, no es una adoración a María, sino es lo que está haciendo María. Está haciendo una adoración. María creyó, ¿verdad? Y lo que Dios le había dicho a través del ángel. Y vimos en ese mensaje anterior cómo María se encuentra con Elizabeth, esta mujer de edad. Y María, recordamos, es una mujercita de unos 13, 14 o 15 años. Y aunque ellas se encuentran, el relato se enfoca más bien entre el encuentro de los hijos, ¿verdad?, que traen en sus vientres. Y de hecho la reacción de Juan el Bautista pues anticipa lo que sería su ministerio, que era el precursor del Mesías. Él estaba anunciando ya desde el vientre de su madre, estaba anunciando y preparando la venida del Señor, el camino del Señor. Y gran parte veíamos que ese pasaje es paralelo a Génesis capítulo 25, donde veíamos ahí que hay una tensión interna entre Jacob y Esaú mientras están luchando por supremacía dentro del vientre de sus madres. Pero en contraste, aquí hay una ausencia de tensión, una ausencia de lucha. Juan saltó de gozo, de alegría ante la presencia de la madre de Jesús, que lo llevaba ya en su vientre. Se confirmó ahí y hubo gozo más bien en ese encuentro. No hubo lucha, hubo gozo, hubo alegría. Y María además creyó las promesas que encontró ella en el Antiguo Testamento, promesas davídicas que le fueron transmitidas. Y las palabras de Elizabeth, aparentemente Elizabeth pensó que se cumplirían todas al pie de la letra, y así fue, porque creyeron. Así que imaginemos a María creciendo y teniendo padres que le habían enseñado sobre los escritos de Moisés,
sobre lo que sucedió allá en el relato de la creación, sobre lo que sucedió en el Éxodo, ¿verdad? A través de Moisés, cómo Dios salvó a su pueblo de la esclavitud. Y ella había escuchado, por ejemplo, pasajes como Isaías, que hablan de esperanza, que hablan de salvación. Y de repente, en medio de su compromiso con José, pues recibe esta visita del ángel Gabriel, que le da un impactante mensaje de buenas noticias. Y por esta razón, poco tiempo después, María va y visita a Elizabeth, quien alabó a Dios y le explicó a María que era bendita entre las mujeres. Y ella confirmó en ese sentido que María ya estaba embarazada, siendo virgen. Así que el corazón de María se llenó de alegría, se llenó de un canto de adoración a Dios. Y en esta canción, a menudo llamada el Magnificat, que está registrada en este pasaje, aprendemos verdades importantes que deben ser consideradas cada temporada de Navidad y todo el tiempo. La verdad, este canto es un salmo del Nuevo Testamento. Aquí encontramos una alabanza a Dios por los hechos de Dios en la vida de María, en la vida de los demás y en la vida de Israel también. Así que la alabanza de María, por lo que Dios ha hecho, nos motiva a adorar a Dios. Esa es la idea del mensaje de hoy. Cómo la alabanza de María, por lo que Dios ha hecho, te motivan a adorar a Dios. En pocas palabras, María nos enseña cómo magnificar a Dios. Así que veamos el versículo 46, ahí lo que Dios hizo por María. María se veía a sí misma como insignificante, pero Dios como magnífico. Así que ella magnifica a Dios, y eso resume la obra de Dios en María. María es una adoradora de Dios. Noten ahí el versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El título de la alabanza es el Magnificat, que se deriva de la primera palabra de este himno. En la versión latina, que es la Vulgata, que fue traducida por Jerónimo, se leían en el latín: Magnificat anima mea Dominum, que significa magnifica mi alma al Señor. Y aquí se traduce como engrandece. Así que María está reflexionando sobre lo que significa para ella haber sido elegida para dar a luz al Mesías. Está alabando a Dios por esa gran misericordia que tuvo Dios hacia ella. Sus palabras son personales, ¿sí? Y su punto de vista está en su interior, está viéndola desde su punto de vista. Y noten que dice engrandece, se traduce de esta forma del griego megaluno, que es donde viene esa palabra mega, ¿verdad? Que conocemos, que utilizamos, que literalmente significa hacer grande o magnificar, exaltar, glorificar. De ahí la palabra magnificar. Entonces su canto exalta toda la persona de Dios, no se trata de ella. Entonces, mientras que el romanismo magnifica a María, María magnifica a Dios. Y eso es el contraste que precisamente un día como hoy mucha gente está magnificando a María, cuando todo lo contrario está haciendo aquí María. De ninguna manera el texto nos lleva a alabar o adorar a María. Entonces la frase ahí que dice mi alma, dice, y luego habla de mi espíritu, está hablando de todo su ser. Es un paralelismo que hay entre el 46 y el 47. Alma y espíritu son paralelos. Es decir, habla la parte interna de María. El ser humano se constituye por dos partes, una física y una interna, visible, una parte no física, que es el alma y el espíritu. En ese sentido, el ser humano está constituido por una dicotomía y no una triconomía. Es decir, como muchos dicen que nuestro ser es alma, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero la Biblia en realidad enseña más bien dos, ¿verdad? Dos partes, física y espiritual, no hay tres, ¿verdad? Y eso es en general todo lo que enseña la Biblia. Pero el punto es, ¿verdad?, que en su interior, en lo más profundo de su ser, María está exaltando a Dios. Y es muy similar al Salmo 77, versículo 2 y versículo 3, que dicen ahí: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces María en su interior, en todo su ser,
está profundamente conmovida aquí. Su adoración es totalmente genuina, no es falsa, es real. ¿Y cuál es el objeto de su adoración? Ella dice, engrandece mi alma al Señor. Señor ahí es aquel que es soberano por sobre todo. Por lo tanto, posee Dios como Señor una autoridad absoluta, una propiedad absoluta. Él es el dueño de todo, es el que controla todo. Entonces María está reconociendo a sus 13, 14 o 15 años una comprensión de lo que Dios estaba haciendo con ella a la luz de la venida del Mesías. Entonces demuestra ser una jovencita creyente que, aunque insignificante a los ojos de la sociedad de aquel entonces, está manifestando una adoración y una alabanza por todo lo que Dios es, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Y esa es la esencia de la alabanza de María aquí. Y quiere que los demás vean la grandeza de Dios. Ella está engrandeciendo a Dios. Obviamente no es que como si Dios necesitara de engrandecer, no, ella está reconociendo la grandeza de Dios. Y es como si dijera ella, ¿cómo puedo yo dar a conocer lo que he visto yo de Dios, lo que está haciendo Dios en mi vida? ¿Cómo puedo yo darle la grandeza a Dios, darle la gloria a Dios? Quiero que el mundo sepa lo grande que Dios es. Así que la pregunta es, ¿tú magnificas en tu alma hoy y tu espíritu la grandeza de Dios? ¿Magnificas la obra de Dios en tu vida y en la de los demás? Como María lo está haciendo. Y noten, Dios le dio a María una comprensión de la teología del Antiguo Testamento. El canto está impregnado de pasajes del Antiguo Testamento, de la teología del Antiguo Testamento. Sin duda Dios usó a sus padres para instruirle. Ella sin duda aprendió de ellos. Los judíos instruían a sus niños, ¿verdad?, con memorización de la palabra de Dios. Ahí no había, recuerden, no había teléfonos. Ahí era memorización, ¿verdad? Y así, sin duda, María aprendió mucho. Y ella tuvo una comprensión del Antiguo Testamento. Así que este Magnificat está muy relacionado con muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Y es muy similar a la oración de Ana, que encontramos allá en el primer libro de Samuel, en su capítulo número 1. Y leo ahí, dice en 1 Samuel 1:11, está Ana orando y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella está pidiendo para que tuviera un hijo. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y en el capítulo 2 de ese libro, primero el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, dice, y Ana oró, dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Y es muy similar lo que está haciendo María aquí. Y de hecho alude a al menos 12 pasajes del Antiguo Testamento, toda esta alabanza de María. Entonces la familiaridad de María con el Antiguo Testamento demuestra su amor a Dios y su amor a su palabra. Él está en la misma actitud de Ana. Y así que no es extraño ver aquí a María, ¿verdad?, mostrando un gran conocimiento de las Escrituras. Noten, recalco, de 13, 15, 14 años es María ahí. Y porque está utilizando el Antiguo Testamento como una paleta de colores para iluminar su alabanza. ¿Y qué es lo que le llevó a María a adorar y a alabar a Dios? Bueno, la respuesta siempre es el entendimiento. La alabanza debe surgir de un entendimiento de la palabra de Dios. El único canto que va a tener valor para Dios delante de los ojos de Dios es aquel que se basa en el entendimiento de la verdad de las Escrituras. Por eso debemos siempre entender primeramente la verdad y nunca debemos dirigirnos primeramente a las emociones, porque las emociones nos van a desviar. Nuestras emociones deben estar guiadas, nutridas con la verdad. Y está claro que el corazón de María, de la joven María, ya estaban saturados de la palabra de Dios. Es una jovencita que conoce mucho las Escrituras y está magnificando a Dios. Así que noten qué contraste, ¿verdad?, con muchos jóvenes hoy en día. Magnifican a un cantante, magnifican a un jugador de fútbol,
magnifican un personaje de cine y saben mucho más de todos ellos que de Dios. Y María manifiesta un entendimiento, como vamos a ver, de los atributos de Dios. A su corta edad ya tiene un conocimiento teológico. Nota en el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está sumamente gozosa, es la idea ahí. Tengamos en cuenta la situación que está enfrentando María. Ella estaba embarazada sin estar casada. Sin duda estuvo en boca de muchos en aquel entonces. Y ella enfrentaría una situación difícil los próximos meses. Pocos creerían en ella. ¿Se imaginan lo que le dirían? ¿Cómo me estás diciendo tú que no estás casada, ya estás embarazada? Y además dices que es el Mesías el que traes en tu vientre. ¿Tú quién eres, verdad? Para que Dios venga y se manifieste así en tu vida. Tú no eres nadie, María. Es una mujercita que nadie te conoce. No eres ni la hija de un sacerdote siquiera. Pero no obstante, ella está sumamente gozosa. Porque su mirada no está en las circunstancias, como muchas veces nosotros lo ponemos nuestra mirada. Ella está regocijante en su corazón y manifiesta una madurez tal que es raro ver en los jóvenes de nuestros días. La fuente de su gozo, ¿quién es? Es Dios. Dice, ella se regocija en Dios. Esa es la base de su gozo, es la base que debe ser de nuestro gozo diariamente. Noten que ella dice, mi Salvador. Está indicando una posesión personal de Dios como su Salvador. No es Dios el Salvador, sino que es mi Salvador. En el Antiguo Testamento la palabra Salvador se usa unas 35 veces con respecto a Dios. Por ejemplo, el Salmo 24:5 dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Lucas ahí más adelante registra en Lucas 1:68, dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Noten que María conocía su necesidad de salvación. María no está libre de pecado, sino que como todo ser humano nacida de la línea de Adán, necesitaba desesperadamente un Salvador, que la salvara, por supuesto, su pecado de la condenación. Aunque estaba a punto de ser la madre de Jesús, María no se consideraba libre de pecado. María no se ve de ninguna manera como mejor o más santa que cualquiera de aquellas personas de aquel entonces. Sus ojos seguían mirando a aquel que es su Salvador. Salvador de su culpa, de la condenación. Y Pablo lo deja muy en claro esto en Romanos, ¿verdad? Que toda carne nace con el virus del pecado. Dice Pablo allá en Romanos 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte. ¿A quiénes? A todos los hombres, obviamente mujeres también, incluyendo a María. Por cuanto, dice Pablo, todos, ¿cuántos? Pues todos, esto es universal. Todos pecaron. ¿Quiere decir Pablo que María también pecó? Claro que sí. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, incluyendo María. Así que si alguien dice que María no tiene pecado, está enseñando una falsa doctrina. Ella, por lo tanto, no puede ser adorada de ninguna manera. Ella también es pecadora y necesitaba un Salvador. Y noten, ella sabía quién era ese Salvador. Ese Salvador era el bebé que traía en el vientre, ¿sí? Era quien lo salvaría. El Papa Pío XII, allá en 1950, dijo de María, al no tener ningún pecado y al no estar sujeta a la corrupción del sepulcro, María fue elevada al cielo en cuerpo y alma al terminar su paso por este mundo. ¿De dónde sacan eso ellos de la palabra? Pues es inventado eso. No está de ninguna manera en las Escrituras. Y Jesús creo que advirtió sobre esto. Allá en Lucas 11, versículo 27, cuando Él estaba enseñando, dice, mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? Es como si dijesen, no pongan a mi mamá en un pedestal.
María fue bendecida al igual que cualquier persona creyente que escucha y guarda la palabra de Dios. Ahora bien, no porque ella no deba ser adorada y que con el fin de que nosotros caigamos en esta herejía vamos a ignorar por completo su vida y su testimonio, no. Ella es un ejemplo y es un modelo de fe y piedad que debemos seguir, imitar y alabar en ese sentido. Y al igual que otras mujeres en la Biblia, como Ruth, como Esther, como Ana misma. Pero noten, María, noten el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Sierva en el original es duole, que significa esclava. Así que María se ve a sí misma como esclava del Señor. Ella está sumamente gozosa y dice, ¿por qué estoy gozosa? Porque Dios ha mirado su bajeza. De su sierva, de su esclava. La esclava transmite la idea de que el esclavo está estrechamente ligado a su Señor. No solo le pertenece, sino que está obligado y desea cumplir la voluntad de su amo. Así que ella es la primera, noten, ella es la primera que se identifica como esclava del Señor en el Nuevo Testamento. Porque esa expresión es algo que se utiliza de todo creyente. Todo aquel que viene a Cristo es un esclavo de Cristo. Lucas 1:38 más adelante dice, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva o la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, como esclava no tenía voluntad propia ella, excepto hacer la de Dios. Él es su amo, ella está humildemente sometida a su amo y es posesión del Señor. Y por esta razón nosotros como creyentes no somos nuestros, ¿sí? Nosotros no somos el rey como cantaba aquel poeta mexicano, no. Cristo es el rey de nuestra vida, Él es el que manda, Él es nuestro amo. 1 Corintios 6:19 dice Pablo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, dice Pablo ahí. El cristiano no es propiedad de sí mismo, el cristiano no es dueño de su vida, porque es un esclavo, ¿sí? Su vida le pertenece a su amo. Tú tienes que hacer lo que dice tu amo, que es el Señor. Y ella se refiere a sí misma, ¿verdad? Como esclava. Y dice, habla de la bajeza de su sierva. Es su visión de Dios es exaltada. Y su visión de ella misma es humilde, ¿sí? Ella no es enaltecida. Ella no está exaltada. Ella se goza de que Dios vea su condición baja, pobre. Y ella recuerden que ella no venía de una familia de abolengo. No era una familia de artistas, no era una familia de doctores, ¿verdad? Era la mujer que Dios había escogido para ser la madre del Señor. Y esa le llenaba de un profundo agradecimiento a Dios. No se merecía ese privilegio. Y es la misma idea que encontramos en Isaías 57:15, cuando dice allá el profeta, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, dice el profeta Isaías. Interesante lo que dice ahí, entre paréntesis. Dice Isaías que Dios es santo, su nombre es santo. Habito en la altura y la santidad, está muy por encima de su creación. Pero ¿cómo es que ese abismo, ¿verdad?, llega a reducirse? Bueno, cuando hay humildad, cuando hay quebrantamiento, es cuando Dios desciende, ¿sí? El pecado hace que esté muy separado Dios de su creación, pero cuando hay humildad, cuando hay un quebrantamiento de espíritu, es cuando Dios viene y desciende sobre aquella persona que es creyente, como María, como una mujer humilde. Entonces, ¿cómo imitar a María? Bueno, despojándote de tu orgullo, de tu vanidad, de tus títulos, de aquello que consideras tú como que te hace algo importante, o que pensar que eres alguien importante. No. Piensa en los demás, sirve a los demás. Es una manera de imitar a María. Todo creyente genuino debe tener esta actitud de humildad, que es una señal, es una marca de un creyente genuino. Y nota el versículo 48, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. María reconoce aquí la gracia de Dios.
Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Y dice, me la van a decir bienaventurada. Es decir, María será llamada bendecida, satisfecha, no por algún valor personal en ella, no por alguna santidad en ella, sino por el niño que estaba esperando en su vientre. Y podemos compararlo con la expresión de Lea. Recuerdan allá en Génesis capítulo 30, versículo 13, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y eso es paralelo a la bendición de Lea, lo que estaba sucediendo en María, porque no se debió a su propia piedad que Dios le concedió un hijo, sino por la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. No hay ningún indicio en María que llegue a pensar que ella ha sido elegida para ser la madre del Mesías por algo que ella haya hecho. Ella nunca tuvo un lugar privilegiado en la iglesia neotestamentaria, en la iglesia temprana. Ninguno de los apóstoles vino y se inclinó y se postró delante de ella. De ninguna manera, mucho menos nunca fue pastora, mucho menos nunca fue una maestra de la Biblia ahí en la iglesia. Nunca se dice esto de ella. Ella es una mujer humilde. Ella entiende, noten que Dios es un Dios de gracia, porque ha hecho grandes cosas en ella. Ella es la receptora de estas grandes cosas, que obviamente se refieren a la concepción virginal. Y qué gran honor, ¿verdad? Y privilegio que se le concedió a ella ser el instrumento para traer al Salvador al mundo. El Verbo se hizo carne y ella fue escogida para ello. Entonces la misericordia, la gracia del Señor que ella experimentó fue tan abrumadora, inmerecida, que estalla en alabanza y en adoración. Todo se trata de Dios, no de ella. Y eso es lo que todo creyente debe manifestar en sus vidas, ¿verdad? Somos objetos de la gracia de Dios y por lo tanto nos debemos a Él. Todo debe redundar para su gloria. Dios busca corazones como el de María, ¿verdad? Hijos que le magnifiquen, que lo engrandezcan en sus almas, en sus corazones, en sus labios, con toda su pasión, todo su poder, por el simple hecho de ser receptores de su gracia. Y noten, ella conoce a Dios. Vean que ella llama a Dios como poderoso, santo es su nombre. Ella conoce los atributos de Dios. Noten, nuevamente les estoy recalcando la edad que tiene esta mujer. 13, 14, 15 años. La palabra ahí, poderoso, habla de omnipotencia. Eso habla de dunatos en el original, que en el griego esto habla de la capacidad que tiene Dios por esa omnipotencia y esos recursos infinitos de hacer todo lo imposible, todo lo humanamente imposible. Y Lucas utiliza esa misma palabra en Lucas 18, 27, cuando dice, lo que es imposible para los hombres es posible, dunatos, para Dios. Y de la misma manera, así como fue el nacimiento virginal, que era humanamente imposible, para Dios todo es posible. Él es poderoso, dice María. ¿Sí? Proféticamente María llevaba aquel que fue profetizado en Isaías 9, ¿recuerdan? Isaías 9:6, que dice, ahí habla de 4 títulos que se le dan al Mesías, y uno de ellos es Dios fuerte o Dios poderoso. Es lo mismo que está diciendo María acá. Entonces Dios hace lo imposible, hace que los vientres secos conciban. Qué poderoso, ¿verdad? Y milagroso es eso. Pero también quita los corazones de piedra y pone corazones de carne. Resucita a los muertos. Puede salvar al pecador más empedernido, al que menos imaginamos que pueda salvar. Dios lo puede salvar. Y note que María también dice que es santo. Santo es su nombre. Santo lleva la idea de separación, de pureza, de abstinencia de contaminación. Completamente puro, separado y aplicado a Dios. La santidad es la característica que lo separa de la creación. Entonces el ángel, ¿verdad?, le dijo a María que por eso el santo niño, en Lucas 1:35, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahora imaginemos su sentir, ¿verdad? Yo soy una gran pecadora, porque así se ve ella, y en mi vientre traigo al que es 3 veces santo, ¿se imaginan?
el peso que traería ella, ¿verdad?, de agradecimiento, la experiencia que está teniendo ahí María, le da una revelación fresca y un entendimiento más estimulante de lo que es Dios, el ser divino, la santidad. Y la regeneración, el nuevo nacimiento trae esta comprensión de la santidad de Dios. Ya no puedes deleitarte en el pecado. Ya no puedes persistir en el pecado porque ya has visto la santidad de Dios. El Espíritu nos informa de su pureza, de su santo esplendor, y nuestros corazones se inclinan ante Él en adoración. Así que el niño en su vientre es aquel a quien los serafines, recuerdan, en Isaías clamaban: santo, santo, santo. ¿Verdad? Y ella conocía el Antiguo Testamento. Noten la abrumación que hay en ella, ¿verdad? Dios trajo esa visión bíblica a María de sí misma y de Dios mismo. Y esa es la obra de Dios en María. Ahora vean lo que hace Dios por los demás. Ya veíamos lo que hizo por María. Y lo que en esencia lo que está haciendo Dios es traerle una visión de quién es ella y de quién es Dios. Y vean lo que también dice María, que hace por los demás, versículos 50 al 53. Vamos a ver cómo cada una termina en lo que está diciendo aquí, en una misericordia de Dios, versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto es lo que haría Dios al venir y al traer al Mesías. Esto es muy paralelo al Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. María alabó a Dios por la común salvación ofrecida a todos los que le temen. María está destacando cómo los que le temen a Dios son los que reciben misericordia y gracia de Dios. Y esa es una gran promesa, ¿verdad?, que está condicionada obviamente al temor reverencial hacia Dios. Uno de los grandes atributos de Dios es su ilimitada misericordia. Pero como todos sus atributos, incluso su misericordia puede ser perdida. La podemos perder cuando nosotros no le tememos a Dios. Cuando no hay ese temor reverencial en nosotros. Y ese principio se describe repetidamente en los Salmos, donde está claro que su misericordia está asociada con la salvación. En esencia, cuando una persona es genuinamente salva, tendrá un temor reverencial hacia Dios, sin duda. Los incrédulos no temen reverencialmente a Dios. Pablo dice en Romanos 3:18, citando el Salmo 36:1, que dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Para el incrédulo no hay temor delante de Él en sus ojos. La condición pecaminosa básica de los hombres y de muerte espiritual se evidencia de esta manera como una falta de temor a Dios. Ese temor es nacido del Espíritu. Ese temor solamente viene cuando el Espíritu viene sobre ti. Y cuando sabes, ¿verdad?, que Él es poderoso, que Él es juez para juzgarte. Pero para aquellos que no conocen al Señor personalmente, no tienen un temor de Dios. Viven de manera indiferente hacia Dios y hacia su palabra. Para ellos no significa nada Dios ni su palabra. Y por lo tanto todo lo que Dios ama tampoco les es importante. No les interesa la iglesia, no les interesa la palabra, no les interesa la oración. Y ese es un corazón sin temor. Si fueran honestos dirían: yo no temo a Dios. Yo nunca tengo a Dios en mi mente, por eso hago lo que quiero y digo lo que quiero. Entonces, ¿por qué? Porque no temen a Dios. Si fueran honestos dirían eso. Pero esa es la realidad. Cuando las personas ya no temen a Dios, se les ha quitado el freno del carro de su vida y ya no hay manera de que se detenga de sus malos deseos. Y lo que Dios hace en nosotros es crear un corazón temeroso de Él. Cualquiera que teme a Dios es un recipiente de la gracia y de la misericordia de Dios. Y María es el ejemplo, ¿verdad?, de ello. Cómo ella es una receptora de gracia y de misericordia, y cómo ella está manifestando un temor hacia Dios. ¿Por qué? Porque María creyó la palabra de Dios. María era una mujer piadosa, una mujer devota de Dios. Y por ello está alabando a Dios, no solo por lo que estaba haciendo en la vida de ella, sino también lo que haría Dios en la vida de los demás, incluyéndonos a nosotros. Noten aquí, María está alabando a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros, por nuestra salvación.
O sea, ella está dando gracias, primeramente, gracias Señor por lo que has hecho por mí, pero también está dando gracias Señor por lo que harás con todos los que vendrán posterior a mí, que seríamos nosotros también, receptores de la gracia de Dios a través del Mesías que está en su vientre. Entonces su canto está hablando de ese cambio que produciría el Mesías cuando nacería. Y María habla de ello como si ya hubiera ocurrido. Lo dice en tiempo pasado. Noten algo aquí interesante. Los verbos que están ahí cuando hablan de ha hecho, ha esparcido, ha quitado, ha colmado, ha despedido, ha ayudado, esparció, quitó, colmó, socorrió. Todo eso en tiempo pasado. ¿Se dan cuenta? Pero eso es la idea de un pasado profético. Es la idea, los estudiosos dicen que María está considerando la obra futura de Dios tan segura que se presenta como pasada y ya realizada. Esa es la idea. Es un pasado profético lo que está haciendo María aquí. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo predecían el futuro con un tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido. ¿Sí? Como Isaías lo profetizó del cautiverio babilónico, lo profetizó como un hecho ya consumado. Entonces, el uso del tiempo pasado profético por parte de María estaba históricamente informado, y es asombroso cómo ella tiene una comprensión del Antiguo Testamento, de las profecías mesiánicas. ¿Sí? Ella era una devota de la palabra de Dios, hermanos. Y esta sección del Magnificat es histórica y profética. Entonces, es tan seguro lo que va a suceder que se habla de ello como si estuviera sucedido en el tiempo pasado. Entonces, versículo 51, vean ahí que María alabó a Dios porque ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quizá María tiene en mente la arrogancia de Faraón, recuerdan que fue un hombre arrogante, y la destrucción que vino de su ejército en el mar. Y la liberación obviamente del pueblo escogido, Israel. María también pudo haber tenido en mente aquí o estar pensando en Nabucodonosor. Recuerdan que cuando en su corazón se ensorbeció, dice allá en Daniel 5:20, y su espíritu, dice, se endureció en su orgullo y fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y él mismo reconoció que el Señor puede humillar a los que andan en soberbia. Y es muy probablemente que María está refiriéndose a esto. Este gobernante increíblemente engreído hizo descender el brazo poderoso de Dios sobre sí mismo y Dios lo juzgó. Así que el nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de Jesús provocaría un derrocamiento de los soberbios. El orgulloso Herodes Agripas, recuerdan, estaba de pie ahí con sus vestiduras reales ante el público y todos lo estaban admirando y él estaba blasfemando ahí. Y vean ahí en Hechos capítulo 12, versículo 22 y 23, ¿qué pasó con él? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, le decían a este hombre. Y al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. O sea, Dios lo humilló. Y de esta manera Dios hará ese ajuste de cuentas con todos los soberbios de este mundo. Por eso el Señor dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, aquellos que poseen un sentido de superioridad son como un diminuto Nabucodonosor. Serás sometido porque su posición en la vida piensan ser superiores, ya sea por su riqueza, ya sea por su educación, ya sea por su estatus de élite. Suponen que su posición, ¿verdad?, se debe a alguna excelencia espiritual en ellos, pero ellos experimentarán el duro brazo del Señor, un despertar, ¿verdad?, que van a experimentar ese poder ineludible de Dios que va a desatar sobre ellos. ¿Cuánta gente no muere hoy, verdad?, que es considerada grande ante los ojos humanos, como hoy en la mañana se escuchaba, pero serán humillados delante de Él? Si no se arrepienten y no se vuelven a Dios, el Señor descenderá su brazo. Si no vienen en esta misma actitud humilde de María, el Señor los despojará de su gloria. Y vean ahí más adelante, versículo 52, María alabó a Dios porque ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Tal vez una referencia a todos los gobernantes cananeos que fueron derrotados por Josué. ¿No? Está usando el pasado, pero lo está usando para profetizar. Un pasado profético.
Puede también hacer referencia al rey Belsasar. Recuerdan que ahí en Daniel capítulo 5, cuando inicialmente Belsasar estaba ahí liderando ahí desafiantemente y cometiendo blasfemia, ¿verdad? Al siguiente minuto, ¿verdad? Y cobardes, tambaleantemente se ve él ahí, casi se desmaya cuando ve los dedos de una mano escribiendo en la pared. Así que Dios, ¿verdad?, ha exaltado a los humildes espiritualmente. Podemos leer las palabras de Ana aquí, en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Dice: Jehová empobrece y Él enriquece, Él abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. La gracia de Dios actúa de forma contraria a los pensamientos del ser humano, de este sistema mundial pecaminoso. El mismo Jesús es un ejemplo de esto, porque su humillación voluntaria en la encarnación y en la cruz tuvo como resultado que su exaltación, ¿verdad? Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es un principio clave que leíamos, ¿verdad? Mateo 23:12. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No en este mundo, hermanos. Nosotros no somos llamados a enaltecernos, somos llamados a ser humildes como María. Y el Evangelio levanta a los humildes y derriba a los orgullosos, realizando un poderoso cambio, un trastorno. Es lo que ha hecho Dios. El apóstol Pedro lo dice claramente, 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? ¿Ahorita? No, cuando fue tiempo. Y María vio cómo el Señor trastornaba todo. Los débiles destronan a los poderosos, los humildes dispersan a los orgullosos, los donadies son exaltados, los Belsasares son quitados, los Danieles son levantados. 1 Corintios 1:26, lo que dice Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Esos somos nosotros, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Los principios de Dios son contrarios a los sistemas de valores de este mundo, hermanos. Dios no es impresionado por tu estatus social, por tus riquezas, ni por tu belleza física. ¿Cuánta gente no está centrada en estas cosas? Dios no es impresionado por el carro que tú traes, ni por la carrera profesional que tú tienes. Eso se queda en la basura delante de Dios. No somos llamados a tener las mejores casas, a tener los mejores trabajos, a tener los mejores carros, hermano. Así que asegurémonos de vivir humildemente y asegurémonos de que nuestros hijos vean que los valores cristianos son más importantes que los del mundo. Eso es lo que estaba haciendo aquí María, es lo que estaba contemplando María aquí de lo que haría Jesús. Versículo 53, María alabó a Dios porque a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. En su misericordia y en su gracia Dios colmó de bienes a los hambrientos. Y en cambio a los ricos los juzgó y los dejó, los despojó, los dejó con manos vacías. En Salmo 34:10, noten: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 107, versículo 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Se dan cuenta cómo María está usando pasajes del Antiguo Testamento? ¿Sí? Porque ella ya los traía en su mente, ya los traía en su corazón. Ella memorizaba sin duda, los meditaba y lo está expresando aquí en esta alabanza. Los que están llenos y por lo tanto se ven a sí mismos como suficientes, en realidad están desesperadamente necesitados. Y es como el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo explicó más tarde allá en Apocalipsis a los cristianos de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le está diciendo esto a la iglesia.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La gente, tristemente, en muchas iglesias viven como si fueran autosuficientes, con vidas arrogantes. Piensan venir a Dios solo cuando creen necesitar de Él. Jesús mismo diría más adelante en Mateo 5:6, bienaventurados los que continuamente tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús llama a su pueblo, a nosotros nos llama a un hambre desesperada. ¿De qué? De justicia en nuestras vidas. La recompensa divina por esa hambre y sed es una satisfacción completa, como atestiguan muchos textos de la Biblia. Juan capítulo 4, versículo 14, dice el Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, solo los que conocen su necesidad desesperada de ser saciados, de hambre, de sed, ¿verdad?, son los que van a ser saciados. Los que no, simplemente van a vivir sin saciedad. Jesús es quien sacia tu vida. Nada de este mundo puede hacerlo. Ni un trabajo, ni un dinero, ni una cuenta bancaria puede hacerlo. Y como cristianos tenemos que darnos cuenta de que nuestra hambre espiritual es una condición de bienaventuranza. El Señor está diciendo: dichoso tú porque tienes hambre de justicia en tu vida. Es lo que está enseñando ahí el Señor. Y funciona, ¿verdad?, así, de esta manera. Tenemos hambre espiritualmente y somos llenados y somos satisfechos. Y esa misma satisfacción nos hace tener más hambre. Y vuelve el ciclo, ¿no? Es la dinámica de esta hambre que está hablando el Señor. Que tenemos hambre, somos satisfechos y volvemos a tener hambre. Y eso es un ciclo. Y cada vez, ¿verdad?, vamos creciendo y vamos deseando más y más esa justicia de Dios en nuestra vida. Y es una manera de estar midiendo nuestro crecimiento espiritual. Vamos cada vez deseando más y más de su piedad, de su justicia en nuestras vidas. Entonces María está alabando a Dios por lo que ha hecho en ella y por lo que hará en los demás y lo que ha hecho en nosotros, hermanos. Pero también noten que a María alaba a Dios por lo que hizo por Israel. Versículo 54. María alabó a Dios porque socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María concluye aquí exaltando la fidelidad de Dios por haber cumplido la promesa que había hecho Abraham. Recuerdan, en Génesis 12, Dios le hizo una promesa a Abraham: en tu simiente, ¿verdad?, será todas las naciones benditas. Dice ahí en Génesis 12, versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no dio a Israel, su pueblo, lo que merecía, porque ellos fueron rebeldes, ¿no?, sino que tuvo misericordia de Israel. La historia de Israel es la historia de la misericordia de Dios. Como ese pueblo, siendo rebelde una y otra vez, ¿verdad?, Dios lo salvaba, Dios lo traía nuevamente a Él, lo atraía a Él. Y María conocía muy bien la historia, hermano, la historia de su pueblo. Ella sabía todo lo que Dios había prometido a Israel. Por eso Él habla de la cual habló nuestros padres para con Abraham. Está recordando el pacto que hizo Dios con su pueblo. Y Zacarías más adelante no diría esto en Lucas 1:73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habla que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Noten que debido a que ella conocía el Antiguo Testamento, ella mantiene las promesas de pacto de Dios en mente. Esas promesas la sostenían a ella, la animaban. Y aquí las promesas de pacto son el clímax de su alabanza. Ella tiene en mente a un Dios soberano que cumplirá sus promesas y que ha sido misericordioso y que ha sido fiel para con su pueblo. Para ella todo estaba en las manos de un Dios soberano por su gran misericordia, y ella ha sido grandemente bendecida. Y desde ahora muchos
le dirán todas las generaciones de esta manera bienaventurada. Entonces, Él ha extendido su misericordia también sobre nosotros, hermano. Nos ha dado a su Hijo como expiación por nuestros pecados, y podemos experimentar el milagro de la regeneración y ser perdonados de nuestros pecados. ¿Cómo puede tu alma y tu espíritu hoy engrandecer y magnificar a Dios de la misma manera que hizo María aquí? ¿Cómo puedes gozarte de la misma manera que María lo hizo aquí? ¿Cuánto gozo hay? ¿O puedes salir de tu corazón hoy? ¿Puedes gozarte tú como lo hizo María? Y para terminar, les voy a dar 4 claves para gozarte como María. 4 claves para gozarte como María. La primera, enfócate en Dios y no en ti. Deja de centrarte en ti. Noten el lenguaje de María, todo es sobre Dios. Ella no estaba enfocada en sus circunstancias adversas, sino que Dios estaba haciendo en su vida. Cuando nos enfrentamos nosotros a circunstancias que escapan a nuestro control, es esencial tener una visión vertical de Dios, no horizontal. Porque eso es lo que hizo a María, es lo que invita a tener un corazón gozoso. Número 2, satúrate de la palabra. La mente de María estaba llena de la Escritura. El Magnificat revela cuánta gracia, ¿verdad?, sobresalía de ella a través de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice Pablo que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Eso es lo que María estaba haciendo. Y es una ilustración perfecta de esto, de Colosenses 3:16, María. La palabra de Cristo habitó ricamente en el corazón de María. Noten nuevamente, 13, 15 años, hermanos, tenía ella. Su alabanza está fundamentada en la palabra. La alabanza que Dios le hizo a Dios fue a través de las cosas que había aprendido sobre el Salvador que iba a venir. Número 3, recuerda la gracia de Dios. No pierdas la visión de la gracia de Dios. Ella está constantemente y grandemente, se ve a sí misma como bendecida por Dios. Vive y actúa humildemente en base a esta gracia. Había un humilde estado de condición de esclava en ella. Así se veía ella. Y a lo largo de toda la canción lo estaba manifestando. A ella no se llama así la reina del cielo, ¿verdad?, como lo llama el romanismo. Sorprendentemente, ¿verdad?, ese término reina del cielo se encuentra en Jeremías, y ese término reina del cielo no se refiere a María, sino que se refería a las diosas falsas de aquella época, y hoy se utiliza para María. Es un contraste, ¿verdad? Pero María se consideraba simplemente una sierva, una esclava del Señor. Y número 4, vive una fe obediente. La fe es una decisión, no es un sentimiento. María respondió: hágase en mí según tu palabra. No dijo ella: hágase en mí según me siento o según siento yo paz en mi corazón. No, ella tomó una decisión consciente de aceptar las circunstancias que estaba viviendo y confiaba en el carácter de Dios. No se dejó llevar por las emociones. No esperó a que sus emociones conflictivas se calmaran. No esperó a que las circunstancias cambiaran en su vida. No pidió tiempo para pensarlo. Dijo: dame tiempo porque esto es mucho para mí. No, ella aceptó lo que Dios estaba haciendo en su vida y tomó la decisión de confiar en el poder y la fidelidad de Dios, a pesar de las inevitables dificultades que le esperarían y que le esperaron. Entonces, claves para gozarte como María: enfócate en Dios, satúrate de la palabra, recuerda la gracia de Dios y vive una fe obediente. Una fe obediente. ¿Cuánta falta nos hace seguir el ejemplo de María? ¿No es así? ¿Has experimentado gozo, ese gozo de María en tu vida? Solamente si recibes a Cristo, si tienes a Cristo, verdaderamente puedes gozarte como María lo hizo. Así que tengamos ese sentir que hubo en María, que esta Navidad magnifiquemos a Cristo, que esta época magnifiquemos aún más al Señor, diariamente, no solamente un momento, sino diariamente. Así que tengamos una Navidad magnífica. Amén. Oremos a Dios. Padre bendito, te damos las gracias.